Bueno, en esta tercera parte de la clase de hoy vamos a hablar ya de cuál es el efecto de la corriente por el conductor. Cuando ustedes tienen un conductor y le está atravesando una corriente, va a haber una diferencia de carga o de concentración de carga en los extremos del conductor. Eso implica de que si yo tengo una especie de instrumento que mida la diferencia de potencial entre dos puntos, vamos a encontrar acá una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es igual a la resistencia del elemento multiplicado por la corriente que le está atravesando. Porque la resistencia por definición es la razón entre la diferencia de potencial y la corriente que atraviesa el elemento. Esto es independiente a si, por ejemplo, nuestro elemento tiene otra forma. De todas maneras, acá yo mido esto, ¿verdad? Más o menos, acá entra la corriente. Tengan en cuenta que siempre la corriente va del positivo al negativo, o sea, de mayor a menor potencial. Si yo hago esto, también la diferencia de potencial que va a medir va a ser la resistencia del elemento total ya, toda esa integral, todo ese chorizo, por la corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que independientemente de cuál sea el resistor y qué forma tiene el resistor, vamos a suponer que esta cosa fea, siempre se va a cumplir que delta V es igual a la resistencia total por la corriente que atraviesa el elemento. Entonces, una vez que ustedes ya tienen la resistencia del elemento, ya no hace falta que ustedes le dibujen con su forma geométrica. Pueden cambiar ese tronco, ese cilindro, ese corte de esfera por una simbología más sencilla que es esta de acá. Y este va a ser el símbolo de la resistencia a la cual le va a atravesar una corriente y va a aparecer entre sus extremos una diferencia de potencial delta V. ¿Ok? Entonces, independientemente de su forma, puedo simbolizarlo de una manera más sencilla. Así como el capacitor era un cilindro o eran esferas conductoras con un dieléctrico o eran placas paralelas con un dieléctrico. Al final se cambiaba eso por una simbología de esta manera nomás. Y había una diferencia de potencial que era directamente la carga sobre la capacitancia, la carga acumulada acá. De esta misma manera, entonces nosotros tenemos que este elemento conductor con forma extraña se puede integrar de alguna manera o se puede hallar su resistencia y esa resistencia, una vez que tenemos el valor, entonces ya podemos simbolizarlo como un elemento de un circuito y ese elemento se dibuja de esta manera. Bueno, entonces, em, ¿cuáles son los elementos de un circuito? Lo que simbolizamos para dibujar un circuito. El conductor con resistencia despreciable, que es el conductor ideal que les dije, que tiene resistencia cero con resistencia despreciable. Se simboliza por una línea nomás. El resistor, esto que es parecido al capacitor, pero es una fuente de FEM. La línea del positivo es más larga que la línea del negativo. Y esto indica una fuente de energía o una fuente de fuerza electromotriz. Voy a hacer un pequeño zoom ahí para que se vea mejor. Tal vez ya vieron esto en la parte de capacitancia en algún ejercicio loco. Bueno, esta FEN realmente es una FEN ideal, ¿ok? Y estas dos de acá
son FEM o fuentes de fuerza electromotriz no ideales. Enseguida vamos a hablar más de por qué es ideal, por qué no es ideal. Y estos simbolitos V y A se refieren a un voltímetro, que lo que hace es medir la diferencia de potencial entre sus terminales, y esto un amperímetro que mide la corriente que pasa a través del instrumento. Voltímetro mide la diferencia de potencial y amperímetro miden la corriente que le atraviesa. Normalmente existe también un instrumento que se llama ónmetro. Creo que es con una M nomás. Ónmetro. Y obviamente que ya se imaginarán lo que mide, ¿verdad? Mide la resistencia. Y normalmente se pone todos estos instrumentos en un solo aparato, con su pantalla y su selector acá para medir voltaje, medir corriente o medir resistencia. Y te sale acá el numerito. Ese tiene dos terminales, un terminal positivo y un terminal negativo. Y ese aparato se llama multitester. ¿Ok? Tiene un voltímetro, un amperímetro y un ohmmetro. Suele tener otras cosas también. Ese aparato que se llama multitester o tester nomás para abreviar, también en español le llaman multímetro, pero es un nombre de mierda ese. Ese aparato ustedes tienen que ver en el laboratorio. O pueden también googlear y van a encontrar el aparato. Aquellas personas que eh, no se ofendan, pero aquellas personas que están muy perdidas por la vida y no saben todavía cómo se ve un multitester, les voy a mostrar una imagen y enseguida ya van a darse cuenta que sí, que efectivamente alguna vez ya vieron un multitester. Por lo menos en alguna película hasta. Este es mi multitester, ¿ok? Mi multitester o multímetro, si es que usan el español mexicano chingado. Ok, bueno, este es mi multitester. Fíjense, tiene acá una zona que es para medir resistencias, una zona que es para medir voltajes, inclusive mide voltajes alternos, o sea, no constantes, y una zona para medir amperes o corriente. Tienen terminales y qué hace cada terminal y qué sé yo. Bueno, esto ya es algo que ustedes deberían aprender en el laboratorio. Lo único que quiero es que sepan que dentro de este multímetro de acá hay un voltímetro, un amperímetro y un ohmmetro. ¿Cómo funcionan estos instrumentos? Bueno, eso es algo que tienen que saber porque suelen salir en el examen y no saben, boludo, y una vergüenza. Una vergüenza es porque cuando pifian en el uso del multímetro, cuando pifian en el uso del voltímetro en el amperímetro, quedan en evidencia de que copiaron sus informes de laboratorio y es asqueroso ya que esa clase de cosas esté ocurriendo en cuarto semestre. Ya es denigrante, ya es así. Nuestra facultad se vuelve la peor del mundo más o menos en ese momento. Bueno, entonces vamos a ver un poquito nomás, no mucho, del uso del voltímetro y el amperímetro. ¿Ok? No demasiado porque como les dije, esto le corresponde al laboratorio. Bueno, el voltímetro que se configura ese multitester en su opción para medir voltios, se simboliza por medio de esta B de acá. Este voltímetro tiene en su interior, si es que le borro voy a hacer un redondito más grande. En su interior, él tiene ahí callado una pequeña resistencia interna. Esa resistencia interna del voltímetro es infinita.
prácticamente infinita, es muy grande. A ver un poco, ¿qué estoy diciendo? Sí, está bien, es muy grande. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que tenga en el interior una resistencia interna muy grande? Que yo pueda conectar a un circuito, imagínense un circuito que tiene una batería o una FEM, tiene una resistencia y no sé, ponerle que tenga más elementos, pero ahora mismo voy a considerar solamente estos dos elementos. Bueno, a este le voy a llamar resistencia interna, le voy a poner en minúscula. R interna del voltímetro. La idea es que yo pueda conectar en paralelo, ¿ok? El voltímetro se conecta en paralelo. Cuando llegan al examen final y no saben eso, es una vergüenza. Se conecta en paralelo el terminal positivo hacia donde va a correr la corriente, ¿verdad? O donde va a circular, en este caso mirando al positivo de la FEM, y el terminal negativo hacia el terminal negativo de la FEM. Se conecta en paralelo con la resistencia. Entonces lo que vos ves acá en el multímetro en la pantalla es cuántos voltios cae en la resistencia. El voltaje entre los extremos de la resistencia. Qué sé yo, ponerle que es 7,3 voltios. Entonces lo que vos estás viendo ahí, el voltaje en la resistencia es la corriente por la resistencia. Eso es lo que él mide. ¿Por qué tiene que tener una resistencia infinita? Porque si ustedes ponen dos elementos en paralelo, dos resistencias en paralelo, la corriente va a venir como si fuese un flujo de agua y una parte va a bajar acá y otra parte va a bajar acá. Luego los dos flujos se van a volver a sumar en este extremo y va a salir de todo el circuito el mismo flujo inicial. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta que la corriente cuando llega a una bifurcación dentro del circuito se divide. Y se divide inversamente proporcional a las resistencias. Si este es R1 y R2, el que tiene mayor resistencia va a tener menor corriente. Y el que tiene menor resistencia, en este caso es R2, va a tener mayor corriente. ¿Ok? Y tiene sentido, ¿verdad? El que menos se opone recibe más corriente. Y el que más se opone recibe menos corriente. Tiene sentido. Entonces, la idea es que cuando vos conectás el multímetro, la puntita roja y la puntita negra de nuestro multitester, la puntita roja y la puntita negra al circuito, ¿verdad? No haya un cambio en la corriente que pasa por la resistencia. No haya una bifurcación de la corriente de tal manera que otra parte de la corriente pase por acá. Entonces, para que eso ocurra, esta resistencia tiene que ser infinita. De tal manera que sea demasiado grande y esta corriente de acá, que pasa por el voltímetro, pueda ser considerada nula. Eso significa que toda la corriente va a estar pasando por la resistencia y voy a tener la medida precisa de la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia. ¿Ok? Por eso tiene que tener el voltímetro una resistencia interna infinita y se tiene que conectar en paralelo. Así, esta corriente viene por la resistencia que estamos midiendo y no se va por la resistencia del voltímetro. Genial. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, el uso del amperímetro es parecido, solo que el amperímetro es un instrumento que se tiene que poner interrumpiendo el circuito. O sea, se tiene que conectar directamente al circuito donde ustedes van a medir. Imagínense que este es mi circuito. Esta es mi FEM, esta es mi resistencia y acá va a circular una corriente. Y esta corriente es la que yo quiero medir.
Entonces, el amperímetro se conecta en serie, ¿ok? Está conectado en serie con el circuito. Y el voltímetro se conecta en paralelo. Bueno, el voltímetro tiene resistencia infinita para que ningún poco de corriente pase por él. Sin embargo, el amperímetro es lo contrario, tiene una resistencia interna y esta resistencia interna tiene que ser 0 ohm. ¿Ok? 0 ohm. Porque si es diferente a 0 ohm, la corriente también se va a alterar. Porque esta corriente es igual a, eso van a ver más adelante en el siguiente capítulo, es igual a la FEM dividido la resistencia total del circuito, que es una R que estoy queriendo medir, más la resistencia interna de este de acá. Entonces, si mi resistencia interna es diferente de cero, eso va a alterar el valor de la corriente que yo quiero medir, que es esta corriente de acá. Entonces yo necesito que la resistencia interna sea cero para poder medir la corriente que tendría el circuito sin el amperímetro, obviamente. Porque el amperímetro no es parte del diseño del circuito, es un elemento de medida nomás. Entonces, si yo quiero medir la corriente que tendría el circuito, tengo que poner un amperímetro que interrumpa de tal manera que la corriente pase a través de él y yo pueda medir. El problema es que al pasar a través de él hay un efecto indeseado acá en el cambio de la corriente. Si yo quiero evitar ese efecto, la resistencia interna tiene que ser nula para que toda la corriente pase por él sin ninguna oposición. Resistencia nula, ninguna oposición. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces va a pasar por ahí y voy a poder medir la corriente. Entonces es muy básico poder memorizar esto. Amperímetro en serie, voltímetro en paralelo. Voltímetro con resistencia infinita, amperímetro con resistencia nula. Y ya está, ya. Uno te mide la tensión, uno te mide la, la corriente. Y ya está. ¿Alguna pregunta sobre el voltímetro y el amperímetro? Ok, les recuerdo que el señor voltímetro y amperímetro están todos en el mismo aparato, que es el multímetro o multitester o tester. Ok, gente. Bueno, a ver un poco. Ok. Bueno, vamos a hablar del efecto que tiene en nuestra resistencia el paso de la corriente. El paso de la corriente a través de nuestra resistencia hace que acá haya una diferencia de potencial donde siempre el mayor potencial va a estar en el lugar origen de la corriente y el menor potencial simbolizado con un negativo, no significa que sea potencial negativo, va a estar hacia donde se dirige la corriente. Pocas palabras, la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Y esto es lo que va a medir mi tester en paralelo. Va a medir una R por I. Ok. Atiendan lo siguiente, gente. Uno de los efectos de la corriente, porque hay varios efectos de la corriente. Efectos de la corriente son varios y está esto en el aula virtual. Está el efecto luminoso, que es cuando una corriente puede producir una luz, como por ejemplo en el LED. Está el efecto térmico, que es cuando una corriente puede generar un cambio de temperatura, que es lo que vamos a hablar ahora. Después hay un efecto, creo que era fisiológico, que creo que es cuando la corriente hace que tus músculos se contraigan. Después hay un efecto
Híjole, ya no me acuerdo más. Creo que eran 5 los efectos. Esto siempre sale en teoría y van a encontrar en el aula virtual. ¿Ok? Así que ahí tienen que buscar los efectos. Bueno, el que a mí me interesa ahora mismo, no sé si había efecto eléctrico, efecto magnético, creo que era magnético. No sé, en breve les digo. Mientras que ustedes hacen otra cosa, yo les voy a decir. Bueno, esos efectos de la corriente, hay uno en particular que a mí me interesa, que es el hecho de que cuando la corriente pasa por la resistencia, esta resistencia gasta parte de la energía que tiene la corriente o que tiene la carga. La carga al estar excitada y al estar moviéndose, ¿verdad? Lleva una cierta cantidad de energía. Luego, estos, ¿cómo se dice? Electrones pasan por la resistencia y la resistencia se comporta como una especie de rozamiento. Es como cuando vos mandás una caja a una cierta velocidad por una superficie que es rugosa, distinto de ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a perder energía. La energía inicial va a ser diferente a la energía final, porque va a haber una cierta cantidad de trabajo que hace la fuerza no conservativa, trabajo del rozamiento. ¿Dónde se va a ir esa energía que es el trabajo del rozamiento? Se va a ir en forma de calor al medio. Va a calentar ya sea la superficie o ya sea la caja o ya sea el aire alrededor. Entonces, si yo quiero conservar la energía, tengo que sumarle ese calor o esa energía perdida en forma de calor que es la energía o el trabajo de la fuerza de rozamiento. Lo mismo ocurre acá. Es un análogo directo. Eso significa de que cuando la carga entra acá de un lado, entra con una cierta energía inicial y sale del otro lado de la resistencia con una cierta energía final que es menor a la energía inicial. ¿Dónde se fue esa energía restante? Se fue en forma de calor al medio. Se liberó en forma de calor al medio. Ahí está, tipo Harry Potter. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de energía por unidad de tiempo que se libera al medio? Se calcula por medio de la potencia. La potencia es la rapidez con que se libera energía al medio en forma de calor. Ok, entonces, ¿cómo es? Tasa de liberación de energía por tiempo. La potencia se mide en cantidad de joules por segundo. Ustedes ya saben que joules por segundo es lo mismo que vatios. Ok, watts o vatios. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de energía por tiempo que va liberando en forma de calor la resistencia cuando la corriente la atraviesa? Por una sencilla fórmula que es la diferencia de potencial multiplicado por la corriente que atraviesa mi resistencia. Entonces, esta misma fórmula se puede escribir, por ejemplo, reemplazando delta V por R por I. ¿Ok? Que va a hacer que me quede R por I al cuadrado. También se puede hacer esta misma fórmula, pero reemplazando la corriente en vez de reemplazar delta V. Si reemplazo la corriente en vez de delta V, R tiene que pasar dividiendo y voy a tener delta V por delta V sobre R, que va a ser lo mismo que la diferencia potencial al cuadrado sobre R. Todas estas tres fórmulas
son equivalentes, son la misma. Lo único que yo hice acá fue definir la potencia en una resistencia y acá reemplazar utilizando la definición de resistencia, que no es otra cosa más que la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm, la que indica la proporcionalidad entre la diferencia potencial y la corriente, se reemplaza acá y tenemos expresiones equivalentes. Cualquiera de ellas pueden usar, no hay problema con eso. Entonces, la potencia que es la rapidez con que se libera energía al medio. Esa energía se libera en forma de calor. Estamos, calor. Y nosotros podemos encontrar entonces la cantidad de energía liberada si es que nos dan un delta tiempo. Si nos dan un delta tiempo, entonces vamos a multiplicar nosotros nuestra potencia, que está en joules por segundo, por el delta tiempo en segundos. Y vamos a sacar la cantidad de energía disipada al medio, que se disipa en forma de calor, lo repito otra vez. Bueno, creo que eso es todo. Vamos a hacer rápidamente este ejercicio. Como les dije, estos ejercicios son sencillos. Dice, un cable de transmisión de cobre de 100 kilómetros de largo, longitud de 100 kilómetros y 10 centímetros de diámetro, dice, pero cable. Transporta una corriente de 125 amperes. Por eso es muy grande el cable, porque transporta una corriente muy grande. La resistencia, no, la resistividad, mejor dicho, del cobre, Rho del cobre, es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm metro. Ok, no es ohm por metro, ohm metro. Les pide ítem A, ¿cuál es la caída de potencial a través del cable? O sea, si yo agarro un voltímetro y mido, acá pongo uno y acá pongo el otro, tiene que tener un cable de 100 metros, 100 kilómetros, ¿verdad? Pero si pongo un voltímetro y mido la diferencia potencial, eso es lo que me está pidiendo. Bueno, la diferencia potencial en un cable va a depender del campo eléctrico, si se puede calcular, y va a estar multiplicado por la longitud. Esta fórmula ya hablamos más adelante, más hace rato, ¿verdad? Ahora, como ustedes, por ejemplo, no tienen el campo eléctrico, podrían usar la igualdad que hay entre el campo y la densidad de corriente, que era Rho, la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Entonces esto sería Rho por J por L. Rho tengo, J no tengo, pero L sí tengo. Entonces, bueno, quiero J. J es lo mismo que la corriente sobre el área, por propia definición de J. Entonces acá voy a tener Rho por I sobre área por L. Y haciendo un mágico reordenamiento, esto que está acá no es otra cosa más que la resistencia del cable. Entonces yo desde un principio podía haber hecho R por I, ¿verdad? O sea, poder aplicar ley de Ohm sin ningún drama. Hice nomás una especie de repaso acá. Bueno, ok. Como no me da la resistencia directamente, entonces uso, ¿verdad? La resistividad por la longitud sobre el área por la corriente. Resistividad 1,72 por 10 a la menos 8. Longitud 100 kilómetros, 100 por 10 al cubo. Corriente 125 amperes. Área transversal del cable, cuidado con poner directamente el diámetro. Área transversal pi por radio, que es 0,10 centímetros sobre 2.
al cuadrado. ¿Ok? Diámetro 10 centímetros. Esto es radio al cuadrado en el sistema internacional. Ok, y vamos a ir a ver cuánto sale mi diferencia de potencial. Por 10 a la 3 por 125 dividido pi por 0,05 al cuadrado. 27,374 me sale. 27,37. O sea, está bien, puedo redondear a 27,4 si redondeo en este decimal ya. Voltios. Y después me dice cuánta energía eléctrica se disipa por hora, dice. En forma de energía térmica, o sea, en forma de calor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la potencia. La potencia es igual a delta V por corriente. Es la manera más sencilla. Puedo usar todas las otras fórmulas si quiero, pero delta V por corriente es lo más sencillo. 27,4 voltios multiplicado por 125 amperes, que es la corriente. A ver, answer por 125 me da 3422. 22 voltios por ampere, vatios o watts. ¿Ok? Esta es la cantidad de energía que se gasta por segundo en forma de calor. ¿Ok? En este cable de 100 kilómetros. Es energía por segundo. Él me pregunta energía por hora. ¿Cuánta energía por hora? Entonces lo que yo tengo que hacer es una simple regla de 3, ¿verdad? Si 3422 vatios en un segundo, entonces X vatios o X energía, ¿verdad? En una hora. Una hora son 60 segundos por 60 minutos, 3600 segundos. Ahí está. Entonces es directamente multiplicar por 3600. Un poco que es una hora. Por 3600. 1,23 por 10 a la 7. En realidad, Neo, hoy cuando hacen esto, en realidad Neo sale 12,31, 8, ¿verdad? No sé, 32, ponerle y quieran redondear. Pero esto sale por 10 a la 6 joules, ¿verdad? Ahora, como es 10 a la 6, entonces esto es megajoules. Poner por 10 a la menos 6, poner por 10 a la menos 3 o poner por 10 a la 3 por 10 a la 6 es aceptable, ¿verdad? Es aceptable. Lo que para mí, por lo menos de mi punto de vista, no es aceptable es poner 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 7 o a la 5, 4, 5, 7 positivo. Eso no está bien, para eso se crearon los prefijos. Así que yo no estaría de acuerdo con poner mi resultado de esta manera. Lo que sí que el resultado está bien va a ser 12,3 por 10 a la 6 joules. 12,3 por 10 a la 6, o sea, megajoules. Te habrán dado cuenta luego, yo en el parcial corregí el de la frecuencia y era 1,67 por 10 a la 6, o sea, megahertz. Dicho sea de paso, 5 personas nomás hicieron bien, de 149.
Y eso es medio irónico, ¿verdad? Considerando que yo el día anterior resolví el ejercicio en mi clase. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Lo que hice fue hallar la potencia y multiplicar, como eso es conceptualmente energía por tiempo, multipliqué por el tiempo requerido y tengo la cantidad de energía total. Entonces, esta energía se gasta en forma de calor cada hora. ¿Ok? Es muchísima energía. Entonces, ¿qué pasa cuando es muchísima energía? Lo que se hace es, vamos a suponer que yo soy Itaipú y yo te genero energía por la represa. Y vos acá sos la Ande, en Asunción. Entonces acá Hernandarias, Asunción. Acá hay un cable por donde hay que mandar la corriente que se genera. Y ese cable tiene 320 y algo kilómetros. Y son cables gigantescos, de grueso, para que no se quemen porque hay que mandar muchísima corriente. O hay que mandar muchísima energía en realidad, no mucha corriente. Bueno, ¿qué pasa entonces acá? Si es que la corriente es muy alta, acá este cable va a generar muchísimo calor. Imagínense que más o menos va a generar 3 veces más de esto. Va a generar muchísimo calor al medio. Entonces esto va a ser recontra inefectivo o ineficiente o improductivo. Mucha de la energía que se genera acá no va a llegar hasta Asunción porque se va a quedar por el camino en forma de calor y esto no tiene sentido. No tiene sentido trabajarlo de esta manera. Entonces, una de las cosas que se hace es agregar acá en el medio un feroz transformador. Seguramente ya conocen el transformador, ya habrán visto alguna vez en la esquina de sus casas, ¿verdad? Bueno, un transformador gigante y acá otro transformador gigante. Entonces lo que pasa es que este transformador baja, o sea, eleva, mejor dicho, la diferencia de potencial. Y acá el Taipú te genera 220 voltios. Este transformador sube eso a 550 kilovoltios, o sea, 550 mil voltios. Imagínense la diferencia. Si vos elevás, si vos elevás la tensión, evidentemente tiene que bajar la corriente porque la potencia es constante. Es la cantidad de energía que se generó en Itaipú con la rotación de las turbinas y el agua y qué sé yo. Entonces, si vos elevás el voltaje de una manera tan grande, la corriente baja súbitamente. Y por los cables podés transmitir tranquilamente una corriente recontra pequeña. ¿Ok? Llegas acá, tu energía llega acá en forma de movimiento de carga y este transformador vuelve a bajar la diferencia de potencial de 550.000 voltios a 220 voltios para que se pueda distribuir a las casitas. Entonces, evitas que en todo el tramo de 324 kilómetros se pierda energía en forma de calor, porque la corriente es bajita. ¿Ok? Recuerden que la cantidad de energía que se va a perder depende solamente del cable, no depende de la diferencia de potencial. La cantidad de energía que se va a perder es la corriente al cuadrado por la resistencia, a la potencia que se va a disipar. Entonces, si baja la corriente, baja la cantidad de potencia que se disipa en forma de calor. O sea, la cantidad de energía que se disipa en forma de calor. Entonces, la idea es, elevo la tensión, baja automáticamente la corriente, transmito la corriente por el cable sin que haya mucha pérdida de energía en forma de calor. Luego vuelvo a elevar nomás la diferencia potencial para entregar
a las casas la energía. Ese es el principio de funcionamiento de una línea de transmisión. Por eso que ustedes van a ver que las líneas de transmisión, que son cables gigantescos, ¿verdad? No van a disipar mucha energía porque tienen una corriente relativamente baja. ¿Por qué nadie tiene que vivir debajo de los cables? Porque esto, van a ver más adelante, emite un campo magnético. Si bien ese campo magnético no hay ninguna prueba científica de que pueda dañar a las personas, sí puede dañar equipos electrónicos. Entonces no se recomienda vivir debajo de estos cables. Si viene algún tipo y les dice que esta radiación genera problemas de salud, que te muestre cuál es el paper científico que demuestra eso, porque hasta hoy en día no está demostrado que esta clase de radiación pueda generar problemas a la gente. Bueno, ok, ahí muere este ejercicio. Y el último ejercicio es más o menos lo mismo, pero con un voltímetro y un amperímetro. Un ejercicio un poquito más de análisis. Dice, cuando se abre el interruptor S, que está marcado acá, de la figura, el voltímetro de la batería da una lectura de 3,08 voltios. Cuando el switch está abierto, o sea, se encuentra en off, el voltímetro me marca 3,08 voltios. Este voltímetro de acá. Cuando se cierra el interruptor, cuando el interruptor está funcionando, se cerró ahí para que pase a través de él la corriente, está cerrado o está en on, les dice que el amperímetro, o mejor dicho, la lectura del voltímetro cae a 2,97 voltios y que el amperímetro lee 1,65 amperes. Estamos hasta acá. Determinar la FEM, la resistencia interna de la batería. Esta es una pila que tiene una resistencia interna adentro. Y la resistencia del circuito. Suponga que los dos instrumentos son ideales, por lo que no afectan al circuito. Ok, bueno. Al principio, cuando el switch está en off, cuando el switch está abierto, yo tengo la resistencia interna de la FEM, la fuente de FEM. Todo esto es esa pila o esa batería que utilizamos nosotros, ¿verdad? Adentro hay una FEM y hay una resistencia R. Esto va a estar conectado a el switch que va a estar abierto. Eso va a estar a una resistencia externa R y conectado al amperímetro. Y acá tenemos nosotros el terminal positivo del voltímetro y acá tenemos el terminal negativo del voltímetro conectado acá. Bueno, cuando el switch está abierto, acá no puede pasar corriente porque la corriente no va a poder circular porque el circuito está abierto. No tiene por dónde ir, no puede cerrarse el circuito y no puede haber tránsito de carga. ¿Estamos? Entonces, como no hay tránsito de carga, prácticamente yo puedo eliminar toda esta parte del circuito porque está abierto. ¿Ok? El switch se abre y el circuito entero se abre. Entonces, ¿qué es lo que mide el voltímetro? El voltímetro mide la diferencia de potencial entre los extremos de mi batería. Y ahí lo que él va a medir es la FEM más la corriente que circula por el circuito multiplicado por la resistencia interna. Recuerden que corriente por resistencia es voltaje. Voltaje en la resistencia interna.
Esto es lo que va a medir el voltímetro. El problema acá es que como no hay corriente, la corriente es cero porque el circuito está abierto y no puede haber corriente. Entonces esto es cero. Y lo que te mide tu voltímetro es directamente lo que hay dentro de tu batería, la FEN de tu batería. Entonces, como mi voltímetro me está midiendo 3,08 voltios, quiere decir de que nuestra FEM tiene 3,08 voltios. La fuente de fuerza electromotriz que está dentro de nuestra batería tiene esta capacidad de 3,08 voltios. Una vez que se cierra el circuito, que el switch está en on, ahí entonces esta resistencia interna con esta fuente de FEM que están dentro de la pila o la batería quedan en serie, acá está el switch cerradito, con la resistencia externa R mayúscula y el amperímetro A. Y acá sí hay tranquilamente una circulación de carga. Va a pasar por la resistencia, va a pasar por el amperímetro, le va a medir, va a volver acá, va a pasar por la FEM le va a dar una fuercita para que siga circulando la carga. Y se produce entonces la circulación de la corriente. Esta corriente la vamos a llamar corriente I. ¿Ok? Va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a pasar por esta rama donde no hay un carajo y va a pasar por esta rama también, donde está la resistencia y está el amperímetro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está midiendo el amperímetro? La corriente del circuito. El amperímetro mide la corriente del circuito que es 1,65 amperes según el dato. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? La corriente que me midió mi amperímetro es igual a toda la suma de las diferencias de potenciales que se generan por medio de una FEM. En este caso, acá hay una sola FEM, que es esto acá, la FEM de esta. Y esto hay que dividir entre la resistencia del circuito. Pero acá nosotros tenemos tres resistencias tenemos. La resistencia interna de la FEM, la resistencia externa, que es parte del circuito, y la resistencia del amperímetro. Entonces la corriente va a ser la división entre toda la FEM sobre toda la resistencia. Esto no es más que aplicar de vuelta ley de Ohm. ¿Ok? Es ley de Ohm, solo que yo estoy sumando todas las resistencias del circuito. ¿Por qué se suman las resistencias del circuito? Porque están una al lado de la otra conectadas por un solo punto. ¿Ok? Tenemos la R interna, está conectada a la R externa, está conectado a la R interna del amperímetro. Todos están conectados por medio de una patita nomás porque acá está la FEM. Entonces eso se llama una conexión en serie. Y en serie la resistencia total es la suma de las resistencias. Esto es algo que van a dar mejor cuando ven resistencia equivalente en el capítulo de corriente. Pero las resistencias se suman. Entonces al final la corriente neta es la FEM total dividido la resistencia total. Siempre y siempre y siempre. Ahora resulta ser de que nuestro amperímetro es ideal, dicen. Entonces esta resistencia es cero porque dice amperímetro ideal. Y directamente yo tengo que la corriente es igual a la FEM dividido la resistencia interna más la resistencia externa. Quiere decir que la suma de esas dos resistencias va a ser la FEM total sobre la corriente. La FEM yo ya medí acá arriba por medio del voltímetro y la llave desconectada 3,08 voltios.
Y la corriente ya medí por medio del amperímetro. Cuando se cerró el circuito, la corriente pudo circular por el amperímetro y el amperímetro me dio una medida de 1,65 amperes. Entonces, acá yo ya tengo, esta corriente es 1,65 y esta FEN de acá es 3,08 voltios. Entonces yo tengo la resistencia total del circuito, es la razón entre estos dos, que les voy a decir cuánto sale. 3,08 dividido 1,65. Sale 28/15 ohm. Bueno, tengo ya una ecuación con dos incógnitas. La R chica y la R grande. ¿Qué me falta considerar acá? Me falta considerar la segunda lectura. Cuando se cierra el circuito, mi voltímetro sigue conectado y está leyendo 2,97 voltios. Recuerden que lo que lee el voltímetro es la FEM más la corriente por la resistencia interna. Quiere decir que acá mi O sea, voltímetro, profe, sí, o sea, la suma de los voltajes es lo que lee el multímetro, ¿verdad? exactamente. El voltaje de la FEM más el voltaje que cae acá en esta resistencia. Esto va a ser la corriente por la resistencia interna. Bueno, ok, en realidad es la diferencia. Eso hay que tener cuidado. Es la diferencia de esto, no es la suma. Si no tendría que haber leído un voltaje más alto. La diferencia es porque tienen polaridades diferentes. Así es. Esto van a entender mejor cuando den Kirchhoff. Ok, entonces esto que está leyendo ahora mi voltímetro dice el enunciado que es 2,97. ¿Ven cómo cayó a 2,97? Eso es porque empieza a actuar la resistencia interna. 2,97 es igual a la FEM, que ya hallamos hace rato, que era 3,08, menos la corriente que nos está midiendo acá nuestro amperímetro, que es 2,65, por la resistencia interna. Entonces la R interna voy a poder sacar de acá. Ok. Va a ser 3,08 menos 2,97 dividido 1,65. 1/15 me sale. 1/15 ohm es mi resistencia interna. Aproximadamente 0,0666667 ohm. Fíjense que es la resistencia interna siempre es pequeña. Ni siquiera un 6% de un ohm nomás es. Y un ohm es chico encima. Bueno, si llevo ese 1/15 acá, puedo despejar mi resistencia más grande. 28/15 menos la R más chica, que es 1/15. Entonces esto me sale 17, 27/15. Ohm, que es aproximadamente, un poco, 27/15, 1,8 ohm. ¿Ven la diferencia? 1,8 ohm es, no sé, creo que es 60 veces más esto. Sí, 60 veces más. Y eso es lo que normalmente ocurre. La resistencia interna del circuito siempre es muchísimo más grande que la interna de la FEM. La interna de la FEM, luego, si es que se diseñó bien la batería, tiene que ser cero. Pero no logra ser cero lastimosamente. Bueno, entonces, imagínense que ustedes compran ahora una pila Duracell, ¿ok?
Si ustedes le ponen el voltímetro a la pila de Duracell, van a leer 1,5 voltios. Exactamente. Eso significa de que adentro tiene que haber sí o sí una resistencia interna que es bastante pequeña, aproximadamente igual a cero, y tiene que haber una FEN que es un poquito más grande que 1,5, qué sé yo, 1,6 voltios, algo así. ¿Ok? Lo que miden ustedes con el voltímetro ya es la diferencia ya entre la FEN de adentro menos lo que se perdió acá en energía en la batería. Y eso les va a dar 1,5, que es lo que el productor te vende a vos. Siempre ocurre eso. Bueno, vamos a ver un poco si esto está bien. Este está bien y 1,8 está bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este tema? Profe, y en el caso de Sí. tu batería, la corriente sería cero, en el que dijiste recién. Sí, la corriente sería cero. Eso es muy importante, inclusive está en el libro. Vos tenés tu pila, ¿verdad? Y vos le medís con un voltímetro. Terminal positivo en el positivo, punta negra en el terminal negativo, ¿ok? Bueno, acá adentro pues hay una resistencia, pero esa resistencia del voltímetro, acuérdense que es infinita. Entonces, que la resistencia sea infinita significa de que prácticamente acá no hay un camino por donde pueda pasar la corriente, porque de tanta oposición que hay, la corriente no puede pasar. Quiere decir de que acá no hay corriente, la corriente es cero. Pero para medir la corriente, uno puede medir la corriente con un voltímetro. Vos tenés que medir con un amperímetro. Entonces, al conectar el amperímetro vas a ver que esa medida te da una corriente cero y que acá el potencial te da el potencial de la FEM, de lo de adentro. ¿Está bien? Sí. El, mira, el que se perdía, nomás lo que quería saber dónde se perdía, ya pillé. Tipo, al exterior se pierde, ¿verdad? Sí, se pega al exterior. Porque si ustedes conectan esta pila a un circuito, a un juguetito, a un electrodoméstico, también produce un cierto calor. Solamente que ustedes no van a sentir nomás ese calor porque el calor es muy pequeño, porque la potencia disipada acá en esta R interna es muy pequeña. ¿Entendés? Pero realmente la pila se está calentando. Sí, profe. Dale. Buena pregunta, muy buena pregunta. Pues esto está en el libro, lo inclusive. Bueno, y si nadie tiene más preguntas, hasta acá llega la clase de hoy. Con esto es suficiente para que puedan resolver los temas que les voy a ir mandando. Cuando esté el video, yo les voy a mandar esto y les voy a mandar los ejercicios también.